La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios quiere darte algo. Dios quiere darle algo. Créalo, ¿no? Que no sea simplemente la rutina o la costumbre de repetir amén, sino créalo, tómelo, agarre esa palabra, créala en su corazón, porque así va a ser. Porque el propósito de la relación con Dios, más allá de la salvación que uno ya le alcanza al poner a Dios en su corazón, al recibirlo en el corazón, el propósito de Dios con nosotros es bendecirnos. Dice el Señor que Él quiere bendecirnos, dice el Señor que Él quiere darnos lo que nuestro corazón anhela, aquellas cosas que buscamos, esperamos. Dios quiere que nosotros las recibamos. No piense, no crea, no compre ningún mensaje de aquellos que dice que para estar con el Señor hay que sufrir, hay que pasar amargura, angustia, necesidad, hay que estar en miseria o en pobreza. Ese no es el Espíritu de Cristo. Si alguna de estas cosas sí tienen que pasarse en algún momento, que muy seguramente en algún momento se pasan, son temporales, son situaciones de desierto, son momentos de aprendizaje, momentos de prueba, pero como alguien me dijo estos días, algo que siempre suelo decir, los desiertos no son para habitar, los desiertos son para simplemente traspasarlos, son como lugar de tránsito. Nosotros no vivimos en un desierto, aunque a veces tengamos que pasar por ellos, nuestro destino es bendición. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Dios desea que te sea prosperado. Una versión moderna de ese versículo dice, deseo que les vaya bien en todo. Así que no deja opción a nada, ¿no? No deja dudas, deseo que le vaya bien en todo. A veces uno comete el grave error, de cuando dice la palabra prosperado o hablamos de prosperidad, pensamos en la economía, pensamos en plata en el bolsillo. No es eso lo que Dios dice, aunque también lo incluye. Dice y quiere decir que te vaya bien en todo. ¿Cuánto pagaría usted para tener una garantía, una certeza, un seguro de vida, algo que le diga te va a ir bien en todo? Lo que decía el texto que estaba recitando recién la pastora de Filipenses 4:19, que es el versículo final de toda una palabra que viene dando Pablo al pueblo de esa ciudad. Los versículos 2 o 3 versículos anteriores dicen una cosa muy importante. Dios va a suplir por sus riquezas en gloria a aquellos que sirvieron a Dios, adoraron a Dios y sostuvieron en ese caso era un ministro, a Pablo, pero que le dieron a Dios de sus bienes, le ofrendaron a Dios, pusieron su corazón delante de Dios y pusieron la fe en Dios. A veces miramos solamente el final, pero a ellos Pablo les dice, a ustedes que se acordaron de mí, a ustedes que estuvieron en mi necesidad, a ustedes que no retuvieron, a ustedes que abrieron su mano, a ustedes, mi Dios pues, suplirá todo lo que les falta por sus riquezas en gloria. Y otro pasaje que me venía a la mente mientras venía caminando de allá para acá, busque un minuto, no voy a predicar eso, así que va a ser rapidito, pero busque Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, mire lo que dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Nada hace Dios por nosotros que nosotros debamos hacer. Se lo repito para que lo dijera. Nada hace Dios por nosotros que nosotros debamos hacer. Dios hace todo. Dios abre los caminos. Dios bendice y prospera. Dios nos levanta, Dios nos anima, Dios nos empuja, Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios nos sostiene. Dios hace todo, pero en las cosas que Dios deja para que nosotros hagamos, no hace Dios nada que nosotros tengamos que hacer.
Le dice a este joven, le da la instrucción de cuál es la manera que tiene que hacer para recibir la vida eterna. Le dice que entregue todo. Le dice, no, es demasiado, eso no puedo. Esa cosa es mucho lo que me pedís. Y se fue. Y otro pasaje, un pasaje paralelo, dice que Jesús lo vio irse entristecido. Pero no salió Jesús corriendo a buscarlo. No le fue a decir, bueno, no era para tanto, te estaba probando, era una chanza. Lo dejó que se vaya. Cuando no recibimos las bendiciones que Dios quiere darnos, no es porque Dios las retenga. Cuando no recibimos las bendiciones que Dios quiere darnos, es porque no nos animamos a dar los pasos necesarios para que esa bendición venga a nuestra vida. Haga su parte. Hay garantía. Hay garantía. No de 3 meses, ni de 6 meses, ni de 1 año. No tiene que pagar un plus de garantía. Hay garantía, garantía eterna. Haga su parte. Conviértase en un adorador. Rinda su vida a Dios. Y Dios va a sostener todo lo que haga, Dios va a prosperar sus caminos y Dios va a bendecir su casa. Ahora quiero contarles, chusmearles un poquito una historia que tal vez no es una historia bíblica, aunque el trasfondo al que lo voy a llevar sí tiene que ver con eso, pero que habla de nuestra vida, de nuestras oportunidades, de nuestras opciones, de cómo se siente usted muchas veces, de cómo se ve muchas veces. A veces se mira al espejo o sin necesidad de mirarse al espejo, a veces siente que no da la medida de nada, que no llega, que no va a llegar a alcanzar nada, que no va a tener nada, que no va a conquistar nada. Cosas que pueden venir por distintos lados, ¿no? Algunos simplemente por una personalidad que sea más cohibida, a otros porque los criaron con ese pensamiento, porque desde chicos le dijeron eso constantemente, a otros tal vez porque con saña y mala intención los pueden haber maldicho, los maldijeron directamente, puntualmente, diciéndole nunca vas a alcanzar tal y tal cosa, nunca vas a tener tal y tal otra. Puede ser intencional o puede ser inintencional. Yo recuerdo nuestro primer pastor, un hombre ya muy mayor, un hombre que podría tener muchos errores como todos tenemos, pero una cosa era clara, era un hombre sencillo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que quería agradar a Dios, y media ruso, eso era la parte complicada, era lo ruso que era, ¿no? Y él siempre decía una frase cuando estaba hablando antes o después de predicar, siempre decía algo que yo con los años me di cuenta que eso se traducía en cierta forma de maldición, o mejor dicho, que nos ataba. Y no era intencional, lo hacía desde la humildad. Él empezaba a hablar, hablaba de las bendiciones de Dios, y en algún momento siempre decía, en este lugar, en esta congregación, en medio de nosotros, no hay ninguno que sobresalga. No hay nadie que sea especial, no hay nadie que alcance algo distinto. Siempre decía eso, siempre, sin darse cuenta, y repito, y estoy seguro, sin ningún tipo de mala intención, eso va atando nuestro pensamiento y nos va haciendo creer que nunca voy a alcanzar nada, nunca voy a ser especial, nunca voy a ser distinto. Pero la Biblia para nosotros tiene un destino diferente. Dios dice que cada uno de nosotros estamos sí creados para alcanzar, para conquistar, y cada uno de nosotros estamos creados para estar por encima. Como en medio de la oración de la ofrenda, el Señor puso esa palabra en mi corazón, estar por cabeza, ser cabeza y no cola, estar por encima y nunca debajo. Estamos creados para eso. Entonces, independientemente de cuál haya sido la razón, seguramente a algunos de ustedes le ha pasado esto, le han dicho esto. ¿A quién no le dijeron alguna vez sos igual que tu papá? O cosas peores, yo se lo digo con elegancia, ¿no? Porque le puede decir, sos igual que de tu viejo. Claro, eso es según el adjetivo que usted le quiera poner. Este hombre se llama, nunca me acuerdo el primer nombre, me lo tengo que anotar porque, Harlan Sanders. ¿Usted sabe quién es? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? Interesante. Este hombre nació en el año 1890, o sea, ya, ¿no? Despichó. A los 5 años, su padre murió. Así que entre los 5 años y los 14 o 15 años, se crió solamente con su madre. Su madre fue la que tuvo que salir a trabajar y hacer todo para que él más o menos se pudiera educar. A los 12 años tuvo su primer trabajo porque tenía que ayudar en su casa. Y trabajaba como
de lo que puede trabajar un chico de 12 años. Hacer changas, cualquier otro tipo de cosas. Nada que sea realmente productivo, sino tener una monedita. A los 14 años, a los 15 años, ya estaba en la escuela y ya tenía intenciones, tenía visión, ya quería ser distinto. Pero todo el mundo le decía, precisamente, que nunca iba a hacer nada especial. A los 20 y pico se casó, se fue de su casa, a los 30 y pico ya había pasado por un montón de trabajos distintos, había tenido 5 o 6 trabajos antes de los 30 años. En algunos le fue bien, en otros le fue mal. A los 35 años, aproximadamente, son las fechas que yo le doy, pone un barcito. Y en el barcito que tenía se puso a cocinar usando la receta de la madre. Una receta especial, una salsa, un preparado con una mezcla de 11 hierbas distintas. Y con ese preparado especial tomaba alitas de pollo, las freía en ese preparado y le vendía, daba a la gente. Se empezó a ser conocido por ese sabor especial que tenían las alitas de pollo de este hombre. Entonces primero la gente del barrio, después la gente de un poquito más allá, algunos que iban de paso, otros que venían ya especialmente. En 5 años se había hecho famoso. Era el negocio, el bar, el restaurante del barrio, que hacía unas muy buenas alitas de pollo fritas. Llega ahí ya para los 40, pasando los 40 años, viene a los 45 años aproximadamente, no quiero ser ni equivocarme mucho ni ser muy exacto, viene la Segunda Guerra Mundial, el ataque, el conflicto de la Segunda Guerra. Eso generó en Estados Unidos un crack en la economía total, la mitad de las empresas fundieron, los negocios chicos más todavía. Él mismo, entre otras cosas, tuvo que cerrar su negocio. O sea que podemos decir que, habiéndose formado como huérfano, habiéndose criado solo, habiéndose criado los tumbos, habiendo prosperado, a los 40, 45 años ya tuvo un gran fracaso. Perdió su negocio. Pero no se quedó ahí, sino que cuando termina la guerra, después del 45, en el 46, empieza otra vez el mismo negocio. Era caprichoso el tipo, era terco. Y empieza nuevamente, empieza a freír alitas, empieza a freír patitas y así va creciendo. Y se hace conocido, y el gobernador lo citó porque quería conocerlo, por el negocio que tenía, y empezó a agrandarse, y empezó a crecer, y así pasó. No le voy a hacer toda la historia, bastante aburrida, si no. Llegado a los 60, 63 años, si no me equivoco, a los 63 años, vende su negocio. Los 63 años de este hombre serían aproximadamente, si nació en el 890, allá por 1950, 1955, en ese periodo. En 1955, por decir una fecha, vende su restaurante en $2 millones. Eso en esa época era una fortuna. Bueno, hoy también es una fortuna para nosotros. Para ellos no tanto. En esa época era una fortuna, ese dinero, $2 millones del 50, son prácticamente como si fueran $3.000 millones de hoy. Así que imagínense la relación. El tipo vendió, contento, se fue a trabajar a la empresa. Y estando trabajando en la empresa misma que él había vendido, después tuvo algunas discusiones, después se dio cuenta, pensó que le habían robado, hizo un juicio a la empresa que él había formado, que él había creado, hizo un juicio por $112 millones. Porque dijeron, estos me estafaron, me robaron. Como no le querían pagar, empezó a criticar a su propia empresa. Entonces, para que no haga mala prensa, le pagaron el dinero que él quería y siguió hasta el último día de su vida siendo la imagen pública de la empresa que él había fundado, que él había fundido, que él había levantado y con la cual a través de esa había prosperado. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Ahí. KFC. Acá en Argentina recién conocida, pero en Estados Unidos es la segunda cadena de comidas en importancia, la segunda. En otros lugares es tercera, estando puesto siempre por delante primero McDonald's, luego en algunos países Burger King y luego KFC, en otro segundo acá, no sé en qué orden estará, pero por ahí está. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque si analizamos el perfil de este hombre, no tenía nada a favor para decir que era un hombre que podía triunfar en su vida. No tenía un padre a quien seguir ni un mentor que le enseñara los pasos de los negocios, en el trabajo. Es más, lo primero que hizo cuando empezó a trabajar por su propia cuenta fue imitar a la madre. No tenía un respaldo económico, no tenía un respaldo de formación, no tenía un estudio profesional universitario. Era un don nadie.
Recién a los 40 años se pudo establecer. A la edad que muchos de nosotros tal vez decimos, ¿y ahora ya qué voy a hacer? No solamente que se estableció a los 40, sino que a los 60, después de haber caído y levantado, después de los 50, nuevamente levantó su negocio. Yo no sé si usted a los 50 años estaría con ganas de empezar un negocio o de si lo empieza a pensar que puede triunfar. Sin embargo, este hombre avanzó, no se quedó, no se achicó, triunfó. Le podría contar de, no sé, muchos casos similares. Le podría hablar, por ejemplo, de... ¿Escuchó hablar de Albert Einstein? Sí lo conoce, ¿no? Era un bocho el tipo. Dicen que sabía mucho, yo no lo conocí, pero... Era un bocho. Hay una característica fundamental que quiero resaltar de este hombre. Reconocido como un genio de la física, premios de todo, institutos llevan su nombre, hasta el día de hoy se conoce su imagen, la teoría de la relatividad, para los que entienden un poco del tema, es famosísima y se sigue hablando de eso. Cuando tenía 15 años, un profesor en la escuela le dijo, nunca vas a hacer nada en tu vida que marque la diferencia. Entonces él le dijo, ¿pero yo qué hice de mal? El profesor le contesta, nada, pero solamente tu presencia ya ofende a la ciencia. O sea, si estamos hablando de baja estima o alta estima, al tipo lo reventaron. ¿De quién otro lo puedo contar? A ver, ¿conoce a Beethoven? Escuché hablar de Ludwig van Beethoven. No le digo si conoce alguna de sus, ¿cómo se dice? Sinfonías, gracias. Capaz que la conoce y no sabe de que son de él. Uno de los artistas clásicos más importantes de la historia. Todas sus melodías son conocidas y repito, capaz que muchos no saben de qué se trata. Una vez alguien me dijo, esa la conozco, es de Tom y Jerry. De verdad lo que le estoy contando. Porque sí, los dibujitos clásicos de los 40 utilizaban música clásica y hay mucho de Beethoven ahí. Esa la conozco de Tom y Jerry. El tipo era un maestro de la composición. ¿Sabe en qué condición estaba físicamente cuando él hizo la obra máxima de su carrera? Era sordo. Cuando hizo la máxima, la más grande, la más importante, la que le dio la fama y reconocimiento, él no lo podía escuchar. Con una corneta apoyaba así en el piano y no escuchaba, pero sentía la vibración. Y según la vibración que él sentía, de la misma manera que hace un ciego con el braille, con esa vibración decía, es por acá, es por allá. ¿De quién otro quiere que le cuente? A ver, tengo 10 minutos todavía. Michael Jordan. Bueno, ya empezaron los... Encima, esos temas para mí no los manejo muy fuerte, ¿viste? La de Ginóbili está buena también. La misma situación. Podríamos otros incluso con cáncer y demás. Nada, la de Ford no es tanto, no tuvo tanto problema. Bueno, ya, paren un poco. Podría contarle de Josué capítulo 14. Busque Josué capítulo 14, versículos 6 al 10. Le dije que Sanders, entre los 40 y 45 años, es recién cuando triunfó. Como dije, muchas veces la edad a la que uno piensa que ya está terminada. Josué capítulo 14, versos 6 al 10. Josué 14, 6 al 10. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Presta atención a cómo empieza el versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti, y para tus hijos una herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí,
Mire cómo termina el versículo 10. Hoy soy de edad de 85 años. A los 40 recibió una promesa. A los 40 recién empezó a ver un destino, empezó a ver una visión, empezó a ver una posibilidad de futuro. Durante 45 años lo que vio de esa promesa fue nada. Durante 45 años todo lo que vio de esa promesa fue lo opuesto. No solamente no recibió la tierra que él esperaba, sino que en vez de ir hacia la tierra, empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas por el desierto, porque Dios quería tratar con un pueblo que era rebelde. Pero cuando cumplió 85 años, dice, vengo a buscar la tierra que es mía y que Moisés dijo que me pertenecía. Y no le sigo leyendo, porque ahí el tipo, cuando le dieron la tierra, ¿sabe lo que hizo? Edificó una ciudad. A los 85 años. Cuando yo hablo de Caleb, siempre digo, bueno, uno le parece increíble, pero de golpe me acuerdo de Mirta Legrand y ya está, ¿no? Claro, porque el 85 la veo a la señora ahí con los 89 y está enterita totalmente, entonces bueno. A los 85 años recibió la promesa que durante 45 estuvo esperando y no se quedó, no se sentó en esa, sino que empezó a edificar una ciudad. Podría contarle algo así nada más, porque voy a ir al versículo con el que quiero terminar. Algo así de chiquitito de mi vida nomás. A los 45 años, qué casualidad, créame que esto no fue ni provocado ni buscado a propósito, fue todo casual, realmente todo casual. A los 45 años, alguien me dice, tenés que hacer tal y tal cosa porque en 5 años vamos a ver cómo todo va a cambiar, todo va a mejorar. Y yo le dije, dentro de 5 años voy a tener 50. Y a los 50 años, si lo que vos decís no funciona, ya no voy a poder hacer nada para empezar. Entonces me determiné y tomé una decisión y decir, yo hoy quiero, a mis 45, yo hoy quiero mi tierra prometida. Y gracias a esa determinación, hoy usted está sentado donde está. En ese momento cerraba una casa de oración que empezamos siendo 8. Empezamos siendo 8. Terminamos como 30 y pico. O 20. O más, ponele, no me acuerdo bien. Sí sé que empezamos siendo 8. Algunos de los presentes incluso. Gracias a esa determinación es que usted está esta noche en este lugar. Pero para no quedar solamente con historias personales, o el coronel Sanders, bueno, Josué es bíblico, o yo que no tengo nada que ver en todo el medio de la historia, ni me comparo con ninguno de todos los otros, ni con Beethoven, ni con Einstein, acompáñame a Hechos capítulo 13. Ya había guardado la Biblia. Hay que esperar hasta el final, viejo. Uno nunca sabe en qué momento llega ahí la palabra. Hechos capítulo 13, verso 26. ¿Lo encontró? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, preste atención a esto, las cumplieron al condenarle. Jesús no reunía los requisitos esperados en el momento y ni siquiera en la Biblia para ser un hombre utilizado por Dios. Jesús no reunía las condiciones para ser un hombre usado por Dios o que ministrara a Dios o que sirviera a Dios, sino que era todo lo opuesto. No pertenecía a la casta sacerdotal, sino que pertenecía a la tribu de Judá. No tenía permitido el acceso al templo, sino que él solamente podía quedarse en el atrio. Era un hombre que confrontó a las autoridades, confrontó a la religión, confrontó a los sacerdotes y a los religiosos. Fue un hombre que no se sujetó ni a la tradición de la época, ni a la cultura de la época, ni a las costumbres de la época. Fue un hombre que no se limitó a lo que los hombres que decían que sabían se esperaba de él.
Fue un hombre que no esperó lo que los grandes sabios podían decirle, sino que fue a buscar cuál era la manera de cumplir el propósito de Dios a través de su vida. Fue un hombre que no esperó que le abrieran caminos, sino que los abrió Él. Fue un hombre que no esperó que le dieran alguna unción particular, sino que la buscó Él. Fue un hombre que no daba la medida. Por eso dice el versículo 27, que aquellos que los condenaron hicieron bien. Estaban en contra de la palabra, estaban en contra de la ley, estaban en contra del sacerdocio, estaban en contra del rey. Estaban en contra de los romanos, estaban en contra de todo el mundo. Y eso que Calabró no había nacido todavía. Hicieron bien en condenarlo porque sus actitudes eran provocadoras. Sus actitudes rozaban la herejía. Sus actitudes confrontaban a los que decían tener la autoridad en la palabra, a los que decían tener, que manejaban la ley, a aquellos que conocían a Dios. Decía palabras que confrontaban, decía palabras que le movían el piso a todos. Les dijo un día, Juan capítulo 6, les dijo a los religiosos, si ustedes no comen mi carne, no tienen parte conmigo. Les dijo que tenían que comérselo a él, que hacer canibalismo. Algo que Dios había prohibido específica y claramente, diciendo, ustedes no serán como las otras naciones que hacen tal y tal cosa, que pasan a su hijo y a su hija por el fuego. Entre ustedes eso no se hará. Y él dice, tienen que comerme. Claro, él estaba hablando, estaba sembrando el principio de la comunión, de la Santa Cena, como tuvimos el miércoles pasado. Estaba diciendo, comer mi cuerpo en el sentido de incorporarlo a él. Pero estaba confrontando. Le decía a la gente, hay que ayunar, pero los míos no ayunan. No hay que tocar las espigas, pero los míos lo hacen. Un hombre que no se ató, no se sujetó. Por eso fue enjuiciado. Por eso era necesario. Por eso hicieron bien en condenarlo. Siga leyendo conmigo, que ya terminamos. Verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30. ¿Qué dice? Mas Dios lo levantó de los muertos. No daba la medida, no tenía las condiciones, no se lo merecía, no le pertenecía el llamado, no le pertenecía la unción, no le pertenecía el sacerdocio. Lo que los demás hicieron estaba bien, pero a él Dios lo levantó de los muertos. Actuaba mal, confrontaba a la gente, pero a él Dios lo levantó de los muertos. Tu vida, tu llamado, tu ministerio, tu compromiso, tu familia, tu prosperidad, tu bendición, no dependen de tus condiciones. Lo que Dios quiera darte, lo que Dios tiene para darte, lo que vos esperás recibir de parte de Dios, no depende de tus condiciones. No tenés que completar un formulario, no tenés que presentarte a una entrevista de trabajo, no tenés que dar la medida de lo que los demás esperan, no tenés que amoldarte a lo que la sociedad, la gente, la religión, la autoridad, la iglesia espera, sino que tenés que estar acorde a lo que Dios está esperando de vos. Y lo que Dios espera de vos es un corazón que le adore. Lo que Dios espera de vos es una vida entregada. Unos versículos más. Verso 34 en adelante. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Tal vez usted dice, bueno, Dios a Jesús lo levantó de los muertos y Dios conmigo va a hacer algo, pero ¿cuándo? Tal vez usted está mirando su vida y está mirando que las cosas no se alcanzan, está mirando que la economía sigue estancada, que la bendición no llega, que el trabajo no se recibe. Tal vez usted está mirando que las cosas no son como tendrían que ser y está diciendo, ¿y cuándo? El tiempo lo maneja Dios, porque la Biblia dice que mis tiempos están en las manos de Dios. Crece que los controla. Pero mientras tanto,
Mientras sea que usted tenga que estar esperando, mientras tal vez se siente estancado, o tal vez se siente como metido dentro de una cueva, tal vez está esperando que alguien le toque con la varita, mientras tanto hay una garantía de parte de Dios. Su vida no verá corrupción, o sea, no se va a hundir en el fracaso, no se va a hundir en la muerte, no se va a descomponer, no va a perder nada de lo que Dios quiere hacerlo. Está frisado, esperando la bendición. Así que vuelvo a decirle, tomando el ejemplo de Sanders, o de Einstein, o de Beethoven, o de cualquier otro, o de lo que los chicos dijeron, o de Jordan, o de Ginóbili y tantos otros más. La bendición de Dios para su vida no depende de su condición. La bendición de Dios para su vida depende de su entrega y de su adoración. Dios tiene un plan para entregarle. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un llamado para su corazón. Dios tiene un plan delineado a su medida. Dios hizo algo especial para entregarlo. Tal vez todavía no se lo dio, pero Dios tiene algo especial para su vida. Lo que tiene que hacer para alcanzarlo, conviértase en un adorador. Póngase de pie, por favor. Así no nos extendemos más con la hora. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Dele gracias a Dios. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.